Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar el tema, en hebreo se dice, Nosé be'olim havero, cargar, la importancia de cargar el yugo de los demás. El pueblo de Israel sale de Egipto después de haber pasado un año entero de plagas que Dios mandó al pueblo egipcio, a Egipto. Prácticamente se destruyó Egipto después de tantas plagas que hicieron daño a la economía general de Egipto. Las personas estaban muy ciscadas, tenían mucho miedo, todos los egipcios, de todo lo que estaba sucediendo en ese último año. Desde su inicio, cuando llegó Moshe Rabbenu, nuestro gran líder del pueblo de Israel, el primer líder, y llega con Paró, con el faraón, y le dice, dijo Dios que deje salir a su pueblo de Egipto. Y le dice, estaban esclavizados 200 años, y le dice que por 3 días tienen que salir para hacer unos sacrificios que había pedido Dios. Y Paró se niega por completo, y él no acepta en ningún momento, y ahí comienzan esas plagas. Esas plagas también fueron una demostración del dominio total del mundo por medio de Boreolán, por medio de Dios, el creador de este gran universo. Después de todas esas plagas, ya no podían resistir más, ya no podía Paró negar la salida, y por fin acepta que salgan el pueblo de Israel después de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y él va, como él mismo él era primogénito, corrió con Moshe y le rogó que ya salgan. Y le dijo, Moshe, espérate, qué prisa, no es cuando tú quieras, cuando nosotros queríamos tú no querías, y ahorita es de noche, a la mitad de la noche, eran las 12 de la noche, no vamos a salir a ningún lugar, vamos a esperarnos, tenemos que recolectar todas nuestras pertenencias. Entre paréntesis, más o menos se calcula que cada familia tenía 54 hijos. Más aparte, una gran cantidad de huérfanos niños que sus papás murieron en la plaga de oscuridad. Es más o menos el 80% de las personas que salieron, salió únicamente el 20%. Los 80% de las personas se quedaron en Egipto y no salieron, no querían salir. Y cuando murieron, en la plaga de la oscuridad. Y después de que fallecen toda esa gente, más o menos si es el 80%, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de 250, 60 niños cada familia. Tenían que juntar a todos a los niños, maletas, comida, todo para llevar. No era fácil salir a las 12 de la noche. Le dijo, danos tiempo, vamos a salir al día de mañana. Salen de Egipto. Después de 3 días que supuestamente iban a regresar, paró a checar por qué no regresan, y ve que no están regresando. Y hubo un pequeño truco que hizo Dios para fortalecer a Paró, darle ánimos para perseguir al pueblo de Israel, y así que ellos se haga el gran milagro de la partida del mar, que el pueblo de Israel salga y los egipcios se hundan en el mar Rojo.
hizo un pequeño truco. ¿Qué truco hizo? Regresó un poco al pueblo. Le dice, Paró, el pueblo de Israel está perdido, está atrapado en el desierto. Vamos por ellos, vamos a regresarlos a sus trabajos. ¿Cómo puede ser que se escaparon? Dijeron que iban a regresar y no regresaron. Entonces decide Paró con su pueblo perseguir al pueblo de Israel. Y ahí fue donde sucedió el gran milagro, que estaba enfrente del mar y el mar se partió. Pero aquí queremos analizar un versículo que está en la Perashá de Beshalach, muy interesante, para darnos la apertura al tema que queremos explicar. Y la idea es la siguiente, dice el pasuk, Ve'amar Paró livnei Israel, nebuchim hem ba'aretz, sagar alehem hamidbar. Les dijo Paró livnei Israel, al pueblo de Israel, que están atrapados en el desierto. Y aquí hay que entender un poco, ¿qué significa que le dijo Paró al pueblo de Israel? ¿Cuál pueblo de Israel? El pueblo de Israel ya no estaban, ya habían salido de Egipto. ¿Cómo se puede referir el versículo diciendo al pueblo de Israel? Paró no habló al pueblo de Israel si no estaban. Entonces el comentarista principal de la Torá, que es Rashi, explica lo siguiente. Ve'amar Paró al Bene Israel, es decir, sobre el pueblo de Israel. No que le habló al pueblo, sino del pueblo. Mira, el pueblo está perdido, el pueblo está atrapado, vamos por ellos. Trató de convencer y convenció a sus esclavos para que vayan a perseguir al pueblo. Les dijo, nos robaron las joyas, porque cuando salieron de Egipto les pidieron prestado las joyas tan de mucho valor. Dijo, préstanos, y vieron que no regresan, pues vamos por las joyas. Entonces fueron a perseguirlos y ahí sucede el gran milagro de que se partió el mar rojo. Entonces, ¿cuál es el significado que habló al pueblo de Israel? No al pueblo, sino del pueblo. Es la primera explicación. La segunda explicación lo trae el Targum Yonatan Ben Uziel. Es un comentarista que tradujo, comenta en arameo, pero no nada más es un traductor, sino también un comentarista. Comenta algunas cosas. Y él dice sobre este versículo lo siguiente, en arameo dice, Veyemar Paró le Datán vela Aviram. Y le va a decir Paró, le dijo Paró, habló a Paró con Datán va Aviram. Datán va Aviram eran dos hebreos que se quedaron en Egipto. Ellos no querían salir de Egipto. Ellos estaban como que enojados. Ellos estaban molestos. No creían en la salida de Egipto, ni querían recibir la Torá, ni juntarse al pueblo de Israel. Entonces ellos se quedaron en la tierra de Israel. Entonces Paró les dijo a ellos, a Datán va Aviram, oye Datán va Aviram, ¿qué pasa con tu pueblo? ¿A dónde están? Están perdidos, están atrapados. Y ahí fue donde dicen, vamos por ellos. Y la pregunta es, ¿por qué Datán va Aviram? El que sabe un poquito la historia, Datán va Aviram eran los dos personajes que constantemente le hicieron problemas a Moshe Rabbeinu en el desierto. Se quejaban de esto, quejaban del otro. Siempre estaban, desde cuando llegaron a pedirle por primera vez al faraón que los deje salir de Egipto, dijo el faraón, ustedes no quieren trabajar. Y cuando se encontraron con Datán va Aviram, encontraron a Moshe y a Aarón, les reclamaron, oigan, ¿por qué ustedes fueron con el faraón a decirle, nos pusieron más trabajo? Y así todo el tiempo, constantemente, hicieron sufrir a Moshe en el desierto. No eran perita en dulce, eran gente muy problemática. Y no eran tampoco merecedores para salir de Egipto. Entonces, ¿por qué no se murieron con el otro, como el otro 80% que murió en la plaga de oscuridad? Tenía que haber muerto como todos. ¿Por qué ellos no mueren? No solamente que no mueren, sino después salen de Egipto y están con Moshe en el desierto. ¿Por qué razón sucede esto con esos dos personajes, Datán y Abiram,
que no tenían el mérito de salir de Egipto. Y aquí viene la idea maravillosa de esta clase. ¿Qué función tenían Datán y Abiram en Egipto? En Egipto, durante los 210 años de trabajos pesados y laboriosos que hicieron sufrir al pueblo de Israel, habían los egipcios, los capataces egipcios, que estaban encargados y de revisar el trabajo, que estén trabajando todo el tiempo. Pero y estaba aparte obviamente los hebreos que estaban trabajando, pero habían un nivel de medio que se llamaban los policías hebreos. Ellos estaban encargados sobre sus hermanos para revisar y checar que el trabajo, que estén checando todo el día, que estén trabajando. Y si al final del día no terminaban de trabajar, llegaban los egipcios, los capataces egipcios, y veían que no estaba terminado el trabajo, y a quién castigaban, no a los hebreos, a los trabajadores, a los obreros, sino iban a castigar a quién, a los policías hebreos, que ellos no presionaron a sus hermanos, tenían que presionarlos, trabajen, no dejen de trabajar. Y obviamente era muy difícil ese trabajo. Tenían que construir 400 ladrillos diarios, hacer construcciones todos los días, 400 ladrillos cada persona. Era un trabajo muy difícil, y también en las noches trabajaban de otro tipo de trabajos, estaban cansados, paraban desde la mañana, desde que apenas salía el sol, y trabajaban todo el día hasta que se oscurecía. No era trabajo fácil. Entonces los policías hebreos no presionaban tanto a sus hermanos. ¿Y quién recibían los castigos? ¿A quién maltrataban? ¿A quién castigaban? A los policías hebreos, que tenían que checar a sus hermanos, revisar que trabajen y no trabajan lo suficiente. Ellos eran los que estaban castigados y maltratados. Esos eran los policías. Se llamaban los Shotere Bene Israel en hebreo, los policías del pueblo de Israel. Datán y Abiram eran unos de los Shotere Bene Israel, uno de los policías hebreos que tenían que ver que sus hermanos trabajen. Pero como todos, igual los demás policías, se preocupaban y buscaban la manera de no hacer sufrir tanto a sus hermanos. Los presionaban, pero no tanto. Y muchas veces cuando no terminaban, estaban muy cansados, y no terminaban esos trabajos tan laboriosos, tan difíciles, ¿a quién castigaban? A Datán y Abiram. Quiere decir que Datán y Abiram recibían castigo por los demás. No presionaban a sus hermanos, entendían el sentimiento de su compañero. ¿Cómo lo voy a presionar si está tan cansado? Veo que está con la lengua para afuera. ¿Cómo lo voy a presionar? Y en la noche, cuando no terminaban el trabajo, ¿contra quién era el castigo? Contra ellos. Ellos recibían castigos. ¿Por qué? Porque no presionaban, porque se preocupaban por el sentimiento de los demás. Quiere decir que Datán y Abiram, a pesar de ser lo que eran ellos, no eran perita en dulce, pero tenían una cualidad muy importante. Nosé be'olim havero. Se preocupaban de cargar el yugo del compañero. Se preocupaban de sentir lo que el otro siente. ¿Cómo lo voy a presionar? ¿Cómo lo voy a maltratar? Lo dejaban descansar un poco, y al final, ¿a quién repercutía todo? Contra ellos. Por lo tanto, llega la plaga de oscuridad. 80% de nuestros hermanos fallecen en esa plaga. Para que no vean los egipcios que también los hebreos morían. Y Datán y Abiram no son castigados. No son merecedores, porque tienen un beneficio muy grande, muy alto, muy especial. Preocuparse por los demás, ver por el sentimiento de los demás. No puedo dejar ver que mi amigo esté sufriendo. Voy a ver cómo lo puedo ayudar. Voy a ver de qué manera puedo hacer que su vida esté más fácil. Eso era Datán y Abiram. No sé, Beolim Haveros sabían cargar el yugo de los demás
y ser sensibles por lo que los demás sienten. Había una vez un jajam llamado el Rav Shlomo Zalman Auerbach. Falleció hace 15, 20 años aproximadamente. Y él era muy sensible en lo que eran las personas, sentimientos de los demás. Y queremos contar 2 anécdotas muy especiales sobre este jajam. En una ocasión llegó una persona, era la fiesta de Purim, y Purim es un día muy ocupado, la gente se para temprano, van a rezar, a escuchar la Megilá, reparten los Mishloach Manot, Matanot Leavionim, todos los regalos que se dan en este día tan especial, mucha alegría, pero muy ocupado, la gente está todo el tiempo, van y vienen y no tienen la tranquilidad de estar unos minutos sentados. Solamente cuando llega la hora de la comida, hacer la hora de la fiesta de Purim, ahí la persona tiene un ratito para festejar y estar contento. Llegó esta persona que tenía una hija descomprometida, que se acaba de descomprometer. La niña estaba muy dolida por lo sucedido en su vida. Y el papá decidió llevarlo con este jajam para que le dé una bendición y le dé unas palabras de alentarla en su situación. Y era Purim. Tocó la puerta y efectivamente el Rab estaba comiendo, festejando la fiesta de Purim. Están con la familia y le dio un poco de pena, pero se acerca al rabino y le dice: mira, jajam, mi hija se descomprometió, está muy, muy aturdida, perdón que vengo en este día tan ocupado y tan importante, tan alegre, pero mi hija está sufriendo. Puede dar una bendición, puede darle unas palabras de apoyo en su situación. Y él contesta al Señor: sí, con mucho gusto. Y se está parando de su silla para ir a la puerta y hablar con la jovencita. El papá le dice: me da pena que se pare usted de su silla, quédese por favor, yo la traigo acá y usted le da la verajá aquí sentado. Dice: no, de ninguna manera, me tengo que parar y tengo que irla a ver personalmente, ahí a la puerta. Y se para el Rab desde la mesa a la mitad de la comida. Le dio mucha vergüenza al Señor que lo paró a la mitad de la comida. Se acerca a la puerta y el jajam empieza a hablar con la niña, explicándole lo importante de su situación y cómo Dios lo va a ayudar y lo va a hacer adelante. Y palabras muy dulces y muy especiales y muy bonitas. Y en eso la niña empezó a llorar. Se le salieron las lágrimas y le agarró mucho sentimiento por las palabras tan bonitas que le estaba dando a ella. Y ya se tranquilizó y le agradeció mucho al Rab por haberla atendido. Y en eso le llama al papá y le dice: ven aquí unos minutos. Le dice: mira, ¿ya entendiste por qué no quería que venga ella a la mesa? Si ella hubiera entrado al comedor con todos y yo le había hablado de esa manera, se hubiera avergonzado todavía más. Se avergonzó conmigo. Imagínate si hubiera estado llorando enfrente de los demás. Eso era Rav Shlomo Zalman Auerbach. Preocuparse por el sentimiento de los demás. Ver por qué, cómo, de qué manera puede ayudar a los demás sin hacerlos sentir mal. Hablar palabras bonitas, pero hay que saber a dónde hablar esas palabras bonitas. En otra ocasión, había un señor que estaba en el hospital. Entonces un amigo de él, después de varios días que estaba en el hospital, un amigo fue a visitarlo también al hospital ahí en Israel y se acerca con él: perdón, que no estaba muy ocupado, la verdad, no tuve mucho tiempo, pero ya ahí me hice unos minutos y estoy aquí contigo, aquí acompañándote. Y le dio platicar un ratito. Le dice: la verdad, le platicó: oye, ¿es cierto que vino el Rav Shlomo Zalman Auerbach a verte? Le dice: sí, es la 6ª vez que viene a verme. Dice: ¿cómo? Yo apenas fue la primera vez y él la lleva 6 veces. Preocuparse por los demás. Él tenía esa cualidad,
saber sentir. Hay una persona en sufrimiento, hay que apoyarlo. Ver la mejor manera de cómo apoyar a la persona cuando está en momento de aprieto. Y en una tercera historia del mismo Jajam, que llegó una vez, se enteró que había una señora que Barminán perdió a su esposo y tenía varios hijos huérfanos, dejó huérfanos. La esposa vivía en Estados Unidos y el Jajam se enteró que había una situación tan difícil y pidió el teléfono de la viuda. Le marca a la viuda y le empieza a hablar palabras muy bonitas, muy especiales. 20 minutos habló con ella. Era una persona que nunca había hablado con ella, no la conocía. Pero cuando se enteró, habló con ella, le dijo, habla Jajam fulano, y quiero desearte lo mejor. Y habló con ella y platicó con ella 20 minutos. Después le dice, ¿me pasas por favor a tus hijos? Y habló con cada uno de los hijos para darles palabras bonitas y de apoyo que tanto necesitaban en esos momentos. Vemos de aquí la importancia de cómo hacer sentir bien a los demás. Vemos cuánto hay que preocuparse por el sentimiento de los demás. Vemos también cuánto la persona puede tener recompensa, a pesar de no tener nada de méritos. Si se preocupa por los demás y aunque tenga destinado un decreto malo, como Datán y Abiram, que tenían un decreto de morir en la plaga de oscuridad, no mueren. ¿Por qué? Porque se preocuparon y vieron el sufrimiento de sus compañeros y no hacían sufrir a los demás y entendían el sentimiento de los demás. Eso es el tema tan importante de Nosé Beonim Haveró, cargar el yugo del compañero. Cuando la persona sabe cargar el yugo del compañero, llega a grande. ¿Qué otra persona tan importante también llegó a estos niveles? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu era un hombre que nació y a los 3, cuando apenas nació, lo pusieron en la canastita. Y después de eso, se lo adoptó, lo encontró la hija del faraón. ¿Y a dónde creció? ¿A dónde fue criado? Fue criado en Egipto, en la casa del faraón, como una vez platicamos en otra clase. Ahí fue criado Moshe Rabbenu. ¿Y cómo tuvo mérito Moshe llegar a ser el líder del pueblo de Israel? Está escrito en el Midrash. Él estaba en Midian y pastoreando el ganado de su suegro. De repente se le escapó un borreguito. Y ese borreguito fue por él. Un borreguito no puede dejarlo que se escape. Fue por él, corrió atrás de él. ¿Y a dónde llegó? Llegó a un manantial de agua y estaba tomando. Y lo agarró, lo empezó a acariciar. Y le dice, ay, no sabía que tenía sed. Perdóname que estabas tan sediento. Y lo cargó. Y después como que estaba sufriendo. ¿Por qué dejó descuidar a un borreguito, el sentimiento de un borreguito? Y en eso, ¿qué se encontró? Se encontró la zarza ardiendo, que Dios habló por primera vez con Moshe Rabbenu, el líder del pueblo de Israel. ¿Por qué tuvo ese mérito de hablar con Boreolam, con Dios? ¿Por qué tuvo ese mérito? Porque él se preocupó por el sentimiento, no nada más de los humanos, del ser humano, sino también de un ser vivo, de un borreguito. Dijo Dios, ¿tú te preocupas aún del sentimiento de un borreguito? Tú te vas a preocupar y ser líder del pueblo de Israel. Es lo importante de ser, Nosé Beonim Haveró, cargar el yugo de los demás. Cuando la persona sabe cargar el yugo de los demás, Dios lo premia y lo recompensa con todas las alegrías para él y su familia. Muchas gracias.